En primer lugar, damos gracias a Dios y Cristo Jesús por todo, pero también en este momento, por mi parte, yo creo que hablo de parte de muchos, algunos aquí y muchos que no están aquí, dando gracias a Mecho por esas palabras bellas y alentadoras. Muchas personas han estado envueltos en que esta iglesia existiera. Yo creo que hay una persona que ella no mencionó, que debemos de mencionar. Sí, una persona que se llama Mecho. Porque si no estoy equivocado, creo que no estoy muy lejos de la verdad. Históricamente hablando, yo no sé todos los detalles de todo lo que pasó, pero yo creo que no es muy lejos de la verdad de decir que si no fuera por la fe y fidelidad de Mecho, que esta iglesia no estaría aquí hoy. Claro que todo es de parte de Dios y por Cristo, quien murió por nosotros, y a Él sobre todo le damos gracias. Y si alguien le preguntara cómo se llama esta iglesia, yo creo que la mayoría dirían Iglesia de Cristo en Lawrence. Pero no es el único nombre. Es también Iglesia de Dios. Es Iglesia del Señor. Es Iglesia de los Santos. Es Iglesia de los primogénitos. Y tiene otras designaciones también. Aparte de iglesia, en el campamento estuvimos toda la semana pensando del reino. La iglesia es el reino de Dios. Pero también la iglesia, en la palabra de Dios, se llama la casa de Dios, se llama el pueblo de Dios, se llama la familia de Dios, se llama el cuerpo de Cristo. Se conoce de muchas maneras. Una de ellas, familia de Dios. Yo no sé lo que viene a su mente cuando digo familia. Sin duda a cada uno aquí le viene a la mente diferentes retratos de lo que es familia. Porque familia a veces es una palabra muy buena, donde hay gozo y paz y seguridad y fidelidad y todo esto. Para otros, familia es lugar de guerra, lugar donde uno quiere escapar. Así depende de la situación de cada uno. Pero la familia es algo que Dios creó, hablando humanamente, es algo que Dios mismo creó. Padre, madre, hijos, invención, por decirlo así, de nuestro Padre Dios. Claro que hoy día hay muchas cosas que están trabajando para destruir la familia y lo que es la Biblia dice de la familia. Pero una buena familia es una bendición en este mundo. Y si pensamos de una familia buena, entonces de allí vamos a pensar de la iglesia como familia de Dios. De lo que yo sé, hay solo un texto que directamente dice familia de Dios, y es en Efesios. Vamos a ir allí, Efesios 2, 19. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros, ni
advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No son extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. Un texto similar, una página antes, en Gálatas 6, versículo 10, dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y no dice familia de Dios, pero dice familia de la fe, que es la misma cosa. Nosotros estamos aquí como familia, y esperamos que sea una familia buena, ¿verdad? Una familia donde mora confianza y amor, ayuda mutua, etcétera, etcétera. Vamos a profundizarnos en esto de familia en esta tarde. Y creo que el lugar para comenzar es con padre. Si se va a tener una familia, pues comenzamos con padre. Yo creo que hace no mucho que mencioné algo de esto, la gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto a este aspecto. En el Antiguo Testamento Dios se conoce como Jehová, y el nombre de Jehová está en el Antiguo Testamento como unos 6,000 veces, bastantes veces se conoce a Dios como Jehová. Dios quien es creador del mundo, Dios que era Dios de Israel, Dios quien es juez, Dios quien es rey. Se recuerda que cuando el pueblo de Israel quiso tener un rey, que Samuel, a él no le gustó eso, pero Dios le dijo que Samuel no está rechazándote a ti, está rechazando a mí, que yo no fuera su rey. Pues Dios el grande, Dios, se recuerda en el monte de Sinaí que la gente tuvieron tanto temor cuando Dios habló directamente a ellos del monte de Sinaí, que ellos dijeron a Moisés: no podemos soportar eso más, Moisés, favor que tú vayas para hablar con Dios, entonces decirnos lo que Él ha dicho. Temeroso es Dios. En el Nuevo Testamento no encontramos el nombre hebreo, Jehová, ni una sola vez. Y si uno entonces busca en el Nuevo Testamento, pues, ¿cuál es el nombre de Dios ahora? Si no es Jehová, ¿cuál es el nombre de Dios ahora? Y uno va a encontrar que el nombre de Dios en el Nuevo Testamento es Padre. Padre. Unos como más que 200 veces, si recuerdo bien. El famoso nuestro Padre que está en los cielos, etcétera, etcétera. Dios se conoce en el Nuevo Testamento como Padre. ¿Y han pensado ustedes la gran diferencia y la bendición que es esto? Claro, para apreciar esto, uno tiene que pensar de un Padre bueno. Hay personas que lastimosamente no han tenido la experiencia de tener un Padre bueno, porque hay padres malos. Y yo no sé, yo he leído esto, he oído esto, no sé hasta qué punto es cierto, pero hay muchos que dicen que mucha gente tienen la idea de Dios de su papá, de cómo es su papá, así ellos piensan de Dios. Si tienen un papá bueno, pues piensan que Dios es bueno. Si han tenido un papá malo, piensan de Dios como malo. O un papá que siempre está castigando a uno, pues van pensando que Dios es uno que va castigando a uno. Sea como sea esto, la cosa es que
cuando pensamos que Dios es Padre, tenemos que pensar de un buen Padre. Claro. Y hay varios textos en la Biblia que nos hablan de un buen Padre y lo relacionan con Dios. Y es interesante que el primero que vamos a leer es en el Antiguo Testamento. Como yo dije, en el Antiguo Testamento, no dije eso, creo que casi nunca se llama a Dios Padre en el Antiguo Testamento, pocas veces. Pero uno de ellos, y es un texto bien bello, Salmo 103. Salmo 103, vamos a ir allá. Versículo 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos. Hablando de un buen Padre, ¿verdad? Un buen Padre que ve a sus hijos que son pequeños, que tienen necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesitan dirección, que un niño pequeño no puede hacer lo que hace ni un joven, mucho menos un adulto. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de que somos polvo. Pero que yo sé, no hay ningún texto que dice que como un buen padre que Dios se compadece de los ángeles. Los de ustedes que saben algo de la palabra, saben de que los ángeles que pecaron, ya estuvo. Bye bye. Ninguna segunda oportunidad. En Hebreos nos indica de que Cristo no murió por los ángeles, murió por los seres humanos. Y supongo que mucho del motivo en cuanto a eso es que los ángeles no fueron carne y estuvieron en la presencia de Dios. Pero Dios, como un buen Padre, entendió nuestra condición, que somos carne. Los ángeles ven a Dios, nosotros no podemos ver a Dios. Estamos aquí en el mundo con la debilidad de la carne, y Dios como un buen Padre. Claro que Dios es creador, Dios es todopoderoso, Dios es nuestro juez, pero Él es también nuestro Padre, que conoce nuestra condición, se compadece de nosotros. Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 12. No vamos a pensar por eso de que Dios siempre va a darnos lo que queremos tener. Un padre que siempre da al hijo lo que el hijo pide, ¿es un buen padre? No es un buen padre. Así que Dios no es así tampoco. Dios no contestó mis oraciones. Bueno, es para el padre decidir lo que es bueno para uno, si debe responder o no debe responder. Y a veces, pues aquí en Hebreos 12 comenzamos con el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Lastimosamente yo creo que hay algunos que existen, aunque no debe de ser así.
Y dice una cosa fuerte aquí, en el 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En inglés eso es una mala palabra. Supongo que en español también, no sé. Pero en inglés es maldecir a uno usando esta palabra. La palabra sencillamente quiere decir que no tiene padre. No son hijos si no tienen disciplina. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y os venerábamos. Esperamos que sea así. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, es decir, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Cuántos de ustedes, ahora se pueden levantar la mano, cuántos de ustedes han tenido padres perfectos? Padres perfectos. Nadie está levantando la mano. Nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y aunque tratan de hacerlo lo mejor posible, ningún padre es perfecto. Pero es decir, Dios, lo que nos es provechoso para que participemos de la santidad. Y el 11 dice que a la verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad?, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que Dios conoce nuestra condición como Padre, y como buen Padre también sabe que no debemos recibir todo lo que queremos y que necesitamos disciplina. Un texto más en Mateo 7. Versículo 9, es casi chistoso estos versículos 7, 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo buenos padres, siendo malos, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios es un buen Padre, y gracias a Él, que aunque es creador, aunque es juez, aunque es todopoderoso, aunque está en todas partes, que podemos acercarnos a Él como Padre. Y Él es el único Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿No en Roma? No, en los cielos. ¿No en la iglesia? No, En el cielo. No llaméis a nadie Padre en este mundo, dijo Cristo, hablando claro espiritualmente, no hablando del Padre terrenal de uno. Pero vamos a ir a Efesios 4. Efesios 4. Comenzando con el 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, un Dios
y Padre de todos. Hablando espiritualmente, tenemos un Dios, quien es nuestro Padre. Pero también este texto habló de un Señor. Y este Señor, nosotros sabemos, es el Señor Jesucristo. Y hablando de familia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo. ¿Ok? Estamos hablando de familia. Tenemos Padre, tenemos Hijo. Y este versículo, como otros, pero Juan 3:16, que todos conocen tanto, su Hijo unigénito. Él es Hijo único. Él es Hijo de una manera que otros no somos hijos. Vamos a hablar de nosotros hijos, pero Él es Hijo de una manera muy especial, Hijo único, porque Él era el Verbo con Dios en el cielo eternamente, se bajó, tomó cuerpo humano y vino entre nosotros, Hijo de Dios, Hijo único. Vamos a ir a Hebreos, que nos habla algo de esto en cuanto a Él en el primer capítulo. El primer capítulo. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y claro que se pudiera mencionar muchas maneras y muchos profetas y cómo Dios habló al mundo por medio de ellos, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo eres tú, y te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él Padre, y él me será a mí Hijo. Así que tenemos Dios como Padre, y tenemos a Jesucristo como el Hijo unigénito del Padre. Así ellos tienen una relación familiar, nosotros podemos decir, en cuanto a ellos. Claro que hay un montón de cosas que podemos hablar de Cristo Jesús, pero vamos a pasar a otro asunto en la familia, porque no son una familia que con un solo hijo, sino, como ustedes saben, es una familia que con muchos hijos e hijas. ¿Y cómo es que nosotros llegamos a ser hijos de Dios? Claro que hay personas que dicen, pues todo el mundo es hijo de Dios. Bueno, si queremos hablar físicamente, carnalmente, solamente, que todos somos descendientes de Abraham, de Adán, disculpen, entonces sí, podemos decir que todos somos hijos de Dios, pero la palabra de Dios hace una distinción muy importante, porque lo importante no es lo físico, lo importante es lo espiritual. Y un texto que ya leímos indicó algo de no ser hijo o llegar a ser hijo, pero vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Comenzando con el 10, hablando de Cristo Jesús. Juan 1:10. En el mundo estaba, hablando de Jesús, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, eso es decir, a los judíos. Él nació físicamente como un judío, y él viene a los judíos, y casi totalmente
se predicó y se trabajó entre los judíos. Él vino lo suyo, y los suyos no le recibieron. Gran número de ellos no le recibieron. Más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la familia de Dios, Dios el Padre, Jesús el Hijo, pero por medio del Hijo, muchas personas pueden llegar a ser también hijos de Dios. Podemos pensar de Jesús como nuestro hermano mayor y nosotros hijos por medio de Él. Hay otro texto que habla de esto en otra manera, en Romanos 8, capítulo 14. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Si nosotros seguimos los caminos del mundo, si nosotros seguimos nuestras propias ideas, no podemos ser hijos de Dios. Los que somos guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Eso es muy interesante, porque la Escritura en más de una oportunidad habla de nosotros como esclavos de Cristo, esclavos de Dios, servidores, sirvientes de Cristo. Pero este texto está hablando de no ser esclavos, sino por ser hijos. ¿Por medio de qué? Por medio de adopción. Por medio de adopción. Eso es porque naturalmente no somos hijos de Dios, como hemos mencionado, sino por medio de Cristo Jesús tenemos que ser adoptados a la familia de Dios. Y clamamos Abba, Padre. Yo entiendo que esa palabra Abba es una palabra en el idioma original que es casi como decir papi. Yo no sé de ustedes, pero yo nunca he orado el papi que está en los cielos, suena como... Pero eso es lo que el texto está indicando. Él es nuestro papi. Nuestro Padre, quien nos ama, quien nos ha adoptado, no que nacimos y tuvo que aceptarnos porque así nacimos, sino que por adopción nos ha recibido. Y un texto más que habla de eso de ser hijos, en 2 de Corintios 6, 2 de los Corintios, capítulo 6, versículo 16, 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Como estuvimos hablando antes de ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y será su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toqueréis con el mundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Es decir, que no podemos vivir de cualquier manera y ser hijos de Dios. Es algo que viene por medio de fe en Cristo Jesús,
algo que viene por adopción, algo que viene por apartarse del mundo para así en verdad ser hijos de Dios. Tenemos padre, tenemos hijos. Alguien tal vez va a salir de aquí y va a decir, ¿qué de madre en esta familia? Bueno, hay un texto en Gálatas, pero no voy a ir allá porque no estoy seguro que entiendo lo que dice en Gálatas, pero hay un interesante en Mateo 12, vamos a ir allá. Mateo 12. Es un texto que conocemos en cuanto a Jesús tener hermanos. Pero vamos a ver, vamos a comenzar con el 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana. Paremos ahí. Y madre. Tenemos madres de Cristo presente hoy. ¿Saben eso? Madres de Cristo presente hoy. Quien sigue en mí es mi hermano y hermana y madre, dice el Señor. Claro que no pensamos eso mucho, mayormente pensamos de hermanos y hermanas. De hermanos y hermanas. Yo no mencioné eso, ¿verdad? Yo hablé de hijos. Pero ¿saben una cosa? Que si tú eres hija de Dios y yo soy hijo de Dios, esto quiere decir que somos hermanos. ¿Queremos o no queremos? Por eso lo decimos hermano. En su familia carnal, ¿tú escogiste tu hermana, tu hermano? No, jamás. Tenía que aceptar lo que venía, ¿verdad? Y así es en la familia de Dios. No es para mí, no es para ti decidir, bueno, acepto a aquel como hermano, aquella no, aquel no, aquella sí. Yo comería no. Es Dios que pone en la familia los hijos e hijas. Y si yo estoy en la familia y tú estás en la familia, somos hermanos. Entonces debemos de actuar como hermanos, ¿verdad? Hay hermanos que son difíciles de soportar, no tienen que contestar. Pero somos familia. Y siendo familia, y teniendo el mismo padre, y el mismo hermano mayor, entonces seamos hermanos y hermanas el uno al otro. Primero de Juan, capítulo 3. Primero de Juan, capítulo 3, comenzando con el 14.
Primero de Juan 3:14. Esta es la epístola de Juan, casi al final de la Biblia. 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. La iglesia del Señor es la familia de Dios. Dios es el Padre, un buen Padre. Jesucristo es su Hijo unigénito, quien es el hermano mayor. Nosotros, por medio de Cristo, por medio de adopción, por medio de dejar al mundo, somos hijos de Dios y hermanos con Cristo Jesús, y hermanos los unos con nosotros. Es una bendición ser parte de la familia de Dios. Vamos a apreciar nuestro Padre, nuestro hermano mayor, nuestros hermanos y hermanas, y vamos a luchar para vivir más y más como familia, la familia de Dios. Santo Padre, que moras en los cielos, ¿cómo podemos, mi Dios, agradecerle suficientemente por el privilegio de tenerte a ti como Padre? Padre, quien nos ama, quien nos entiende, quien compadece de nosotros, quien mandó a su Hijo unigénito aquí a este mundo para rescatarnos de nuestros pecados. Gracias, Dios, por el privilegio de ser hijos tuyos. Ayúdanos, mi Dios, a vivir como hijos tuyos y como hermanos los unos de los otros. Pido tu bendición sobre nosotros durante esta semana, que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre precioso de Él te suplicamos esto. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén, hermano.